Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien hoy. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha conmocionado al mundo del entretenimiento turco y que ha dejado a muchísimas personas hablando. Vamos a desentrañar los detalles de lo que le sucedió a una de nuestras actrices favoritas, Demet Özdemir. Es una historia que involucra decisiones difíciles, un revés profesional significativo y, lamentablemente, un desenlace trágico que nos hace reflexionar sobre tantas cosas. Si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito a hacerlo ahora mismo, denle al botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Hoy, como ven en el título y por el revuelo que ha causado, vamos a hablar de un momento crucial en la vida de Demet Özdemir, una situación que la llevó a perder algo tan importante como su licencia profesional por 2 años y, en una tragedia que nos deja helados, se dice que ella misma se quitó la vida. Es una carga pesada, lo sé, pero es una historia que merece ser contada, entendida y sobre todo, para reflexionar. Empecemos por el principio. Demet Özdemir, como muchos de ustedes saben, es una estrella ascendente en Turquía. La hemos visto brillar en series que han conquistado audiencias en todo el mundo, su talento, su carisma, su belleza, todo en ella ha capturado la atención. La hemos admirado en pantalla, hemos seguido su trayectoria, y de repente una noticia impactante que la involucra en un hecho de tal magnitud, que pone en jaque no solo su carrera, sino su vida misma. Vamos a desglosar esta historia, porque hay detalles que nos ayudan a comprender el contexto, las presiones, y las posibles razones detrás de este trágico evento. El tema principal de hoy es la pérdida de su licencia profesional por un periodo de 2 años. Imaginen lo que esto significa para un artista, para alguien cuya vida gira en torno a su profesión, a su arte, a su capacidad de expresarse a través de personajes. 2 años sin poder trabajar, sin poder actuar, sin esa conexión tan profunda con su público. ¿Qué tipo de error, qué tipo de circunstancia podría llevar a algo tan drástico? Las licencias profesionales en cualquier ámbito son algo serio, y en el mundo del espectáculo, donde la imagen y la reputación lo son todo, una sanción de este calibre es devastadora. Según lo que se ha ventilado en medios y en conversaciones informales, esta sanción no habría sido trivial. Se habla de que las razones podrían estar vinculadas a un incidente específico, a una falta grave que comprometió su profesionalismo o quizás su ética. Los detalles concretos, las acusaciones exactas, a menudo son difíciles de verificar al 100% en estos casos, ya que hay intereses y versiones que se cruzan. Sin embargo, lo que sí es claro es que la sanción fue real, fue impuesta, y tuvo consecuencias inmediatas y aterradoras. Perder la licencia por 2 años significa un vacío enorme. Significa ver cómo tu carrera, que has construido con tanto esfuerzo, se detiene en seco. Es como si te quitaran las alas en pleno vuelo. Y aquí es donde la historia toma un giro oscuro, un giro que nos deja sin aliento. La noticia que ha circulado, y que ha causado una profunda conmoción, es que ante esta situación insostenible, ante la desesperación de verse privada de su pasión y su sustento, Demet Özdemir habría tomado la decisión más irreversible, quitarse la vida. Es una afirmación tremendamente seria, y como siempre en nuestro canal, intentamos abordar estos temas con el máximo respeto y cautela. No somos jueces ni tribunales, solo buscamos entender y compartir información de forma responsable. Pero la sola mención de esta posibilidad nos obliga a detenernos y pensar. ¿Qué lleva a una persona, a una figura pública admirada por tantos, a un estado de desesperación tal que la vida misma parezca una carga insoportable? Las presiones en el mundo del espectáculo son inmensas. La constante exposición, el escrutinio público, la competencia feroz, la necesidad de mantenerse relevante y cuando a todo esto se suma una crisis profesional de esta magnitud, el peso puede volverse insoportable. Imaginemos a Demet Özdemir en ese momento. Una actriz en la cúspide de su carrera, llena de proyectos, de sueños, de planes. De repente el mundo se le viene encima con la noticia de la pérdida de su licencia. 2 años de inactividad forzada. ¿Qué pasaría por su mente? El miedo a ser olvidada, a que el público pase a otra figura, a que las oportunidades se desvanezcan. La frustración de no poder hacer lo que ama. El sentimiento de injusticia, quizás, o la culpa por el error cometido. Todo esto sumado a la presión de ser una figura pública, puede crear una tormenta perfecta en la mente de una persona. Y es aquí donde debemos abrir una pausa para la reflexión, una pausa necesaria.
La salud mental es un tema crucial y a menudo subestimado. Las figuras públicas, APs. De su aparente fortaleza y éxito, son seres humanos con vulnerabilidades, con miedos, con sus propias luchas internas. Cuando algo así sucede y la noticia se difunde, es fácil caer en el morbo o en la especulación salvaje. Pero lo que debemos hacer es empatizar, intentar comprender la fragilidad humana, y la importancia de buscar ayuda cuando uno se siente abrumado. ¿Qué tipo de incidente podría haber llevado a la pérdida de una licencia profesional tan importante? Los rumores son muchos, pero la información concreta es escasa. Se habla de posibles indiscreciones, de incumplimiento de contratos, o quizás de algún tipo de conflicto legal que terminó con una sanción ejemplar. En el mundo del entretenimiento, a veces, un solo error puede tener consecuencias desproporcionadas, especialmente si involucra aspectos legales o éticos que son tomados muy a la ligera por la industria. Piensen en la trayectoria de Demet Özdemir. Ha interpretado papeles que la han hecho ganadora de premios, que la han consolidado como una de las actrices más importantes de su generación. Personajes que han resonado en millones de personas, que nos han hecho reír, llorar, soñar. Imaginen la dedicación, el estudio, el esfuerzo que hay detrás de cada uno de esos roles. Y luego, de repente, un muro. Un muro de 2 años de silencio profesional. La noticia de su posible fallecimiento es algo que ha golpeado muy fuerte a sus seguidores y a la industria. Si bien es importante ser cautelosos con la información que no está confirmada oficialmente por fuentes fiables, la mera posibilidad de que una persona, ante la desesperación, tome una decisión tan drástica, es motivo de profunda preocupación y de reflexión sobre las presiones que enfrentan las figuras públicas. Es fundamental recordar que detrás de cada estrella, de cada nombre que vemos en las pantallas, hay una persona con sentimientos, con anhelos y también con sus fragilidades. La pérdida de una licencia profesional, especialmente por un periodo tan extenso, puede ser devastadora para la autoestima y la proyección de futuro de un artista. La falta de trabajo, la incertidumbre, la sensación de fracaso, todo esto puede generar una espiral descendente muy difícil de controlar sin el apoyo adecuado. Y es aquí donde quiero hacer hincapié en la importancia de hablar abiertamente sobre salud mental. No debemos tener miedo de reconocer que todos, absolutamente todos, podemos pasar por momentos difíciles. La presión de vivir en el ojo público con el constante escrutinio de las redes sociales, de los medios, de los fans, puede ser abrumadora. Si Demet Özdemir, o cualquier otra figura pública, está pasando por un momento difícil, es crucial que reciba el apoyo necesario. Y si las noticias que circulan son ciertas, es un recordatorio desgarrador de la importancia de la salud mental y de la necesidad de crear redes de apoyo sólidas para quienes se encuentran en situaciones de crisis. La historia de Demet Özdemir, tal como se ha presentado, es una advertencia. Una advertencia sobre las consecuencias de nuestros actos, sí, pero también sobre la fragilidad de la vida y la importancia de la empatía. Nos enseña que detrás de cada noticia impactante hay una persona, una historia, y una lucha que quizás nunca lleguemos a comprender completamente. Es cierto que hemos intentado desgranar los detalles de lo que pudo haber sucedido, de las posibles razones de la pérdida de su licencia y del trágico desenlace. Pero en última instancia, lo que queda es una profunda tristeza y una lección importante. Una lección sobre la importancia de la resiliencia, de la búsqueda de ayuda profesional cuando se está pasando por un mal momento, y de la compasión que debemos tener hacia los demás, especialmente hacia aquellos que, por su profesión, están expuestos a un escrutinio constante. En resumen, hemos abordado la impactante noticia sobre Demet Özdemir, la pérdida de su licencia profesional por 2 años, y las alarmantes informaciones que sugieren que ella misma se habría quitado la vida. Hemos explorado las posibles presiones y el impacto devastador que un revés profesional de esta magnitud puede tener en la vida de una persona, especialmente en el mundo competitivo del entretenimiento. Hemos reflexionado sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de empatía y apoyo en momentos de crisis. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por acompañarme en este análisis profundo y, debo admitir, bastante sombrío. Sé que es un tema delicado, pero creo firmemente que es importante hablar de estas situaciones para generar conciencia y reflexionar. Me encantaría saber sus opiniones al respecto. ¿Qué piensan de este caso? ¿Creen que las presiones en el mundo del espectáculo son demasiado altas? Dejen sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho leerlos y seguir la conversación. Si este vídeo les ha parecido informativo y les ha hecho reflexionar, por favor,
no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que la información y la reflexión lleguen a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal. Tenemos mucho más contenido interesante preparado para ustedes. Cuídense mucho, manténganse seguros y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.